Hola, hoy vamos a estar trabajando con un problema en el cual vamos a estar haciendo la comprobación del teorema de Gauss. Comenzamos. Bueno, veamos qué nos pide el problema. Dado el campo vectorial de ecuación f raya de x y z igual a, la primera componente es y, la segunda es x y la tercera z cuadrado menos x por z, se quiere hallar el valor de la integral de superficie con este campo f raya sobre la superficie S, si S es la unión de 5 superficies S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, S sub 5, todas ellas regulares, utilizando un vector n perpendicular a la superficie apuntando hacia afuera del recinto sólido B que limita esta superficie S. Es decir, tenemos que calcular la integral de superficie con un campo vectorial. Esto podría ser interpretado como el flujo que atraviesa las 5 paredes que conforman esta superficie y en este caso se nos pide desde adentro, es decir, saliendo de la región encerrada por S hacia afuera, o sea, atravesando sus paredes desde adentro hacia afuera. A esto vamos a hacerlo por dos vías. En primer lugar, por la vía tradicional, que es la que se nos pide en el inciso A, utilizando integrales de superficie. Y luego lo vamos a hacer por integrales triples para resolver el inciso B. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Como tenemos que calcular la integral de superficie con un campo vectorial sobre una superficie, que es la unión de 5 superficies regulares, entonces para contestar a este primer inciso A, lo que vamos a hacer es calcular la integral de superficie que se nos está pidiendo como la suma de 5 integrales de superficie, con lo cual, por supuesto, nos espera un gran trabajo por hacer, porque como verán, tenemos que calcular 5 integrales de superficie utilizando al campo vectorial. En primer lugar, antes de pasar a ya la resolución en sí, lo que les voy a mostrar es qué postura debería tener este vector n, que debe ser saliente desde la región encerrada por la superficie hacia afuera. Fíjense, por ejemplo, que tenemos un rectángulo que es una de las caras de esta superficie que está sobre el plano XZ. Si nosotros queremos colocar allí un vector n que sea saliente desde adentro hacia afuera, entonces el mismo debería tener esta posición que se está mostrando. Por otro lado, tenemos otra cara rectangular que es la que está sobre el plano IZ y en este caso nuestro vector normal debería estar saliendo como estamos indicando en la figura. Por otro lado, tenemos la cara que corresponde a la base de esta figura que está sobre el plano XY y como el vector n debe ser saliente, entonces tiene que apuntar hacia abajo. Por otro lado, tenemos la tapa superior que corresponde a un cuarto de círculo y por supuesto que si ubicamos allí el vector normal saliente, entonces debería tener esa posición que se está mostrando. Y por último tenemos una cara lateral que corresponde a un cuarto de cilindro circular limitado por dos planos y allí ubicamos el vector n saliente, así que debería tener esa forma. Esto nos va a servir para cuando tengamos que realizar los cálculos, ver si efectivamente el vector normal que estamos tomando es saliente o no. Entonces, ahora sí, paciencia, porque vamos a tener que hacer 5 integrales de superficie. En primer lugar, lo vamos a hacer para la cara S sub 1, que corresponde al rectángulo que está sobre el plano XZ y que estamos mostrando en la figura. Este es un rectángulo que tiene una base de longitud 2 y una altura de longitud 3. Ubicamos ahora la posición del vector n considerando que tiene que ser saliente del interior de la región que encierra esta superficie S. Así que tiene que apuntar como se está mostrando en la figura, es decir, en sentido opuesto al sentido que tiene el versor J.
Entonces, como siempre, para resolver una integral de superficie con un campo vectorial, primero necesitamos la parametrización de la superficie. Vamos a escribir R de V, abrimos llave y realizamos el siguiente razonamiento. Si proyectamos esta superficie, de hecho no es necesario proyectarla porque la proyección coincide con la mismísima superficie, sobre el plano XZ vamos a ver un rectángulo completo que corresponde a una figura de 2 dimensiones. Esto significa que en las expresiones de X y de Z ya tenemos que usar a ambos parámetros. Entonces vamos a escribir simplemente X igual a U, Z igual a B, y como esta figura se encuentra sobre el plano XZ, siempre sus puntos tendrán segunda coordenada 0, entonces vamos a escribir Y igual a 0. Ahora, fácilmente, como X varía entre 0 y 2, U va a variar entre 0 y 2. Y por otro lado, como Z varía entre 0 y 3, B va a variar entre 0 y 3. Acá tenemos entonces ya la parametrización de esa primera superficie S sub 1. A continuación vamos a escribirlo en forma vectorial, así que escribimos R igual a U0B. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar el integrando para resolver esta integral de superficie. Primero vamos a tomar la ley del campo F raya y la vamos a calcular en la parametrización. Entonces fíjense que como la primera componente del campo vectorial es Y, entonces ahora vamos a escribir 0. Como la segunda componente es X, ahora vamos a escribir U. Y como la tercera componente es z cuadrado menos x por z, entonces vamos a escribir b cuadrado menos u por b. Ahí tenemos entonces escrito en color al campo vectorial calculado en la parametrización. A continuación tenemos que buscar el producto vectorial fundamental R de U vectorial R de B. Así que en primer lugar vamos a hacer la derivada de R respecto de U. Muy fácilmente podemos notar que es 1, 0, 0. Por otro lado, R de B es 0, 0, 1. Y ahora vamos a calcular el producto vectorial fundamental. Ustedes saben que estos son 3 determinantes que forman las componentes del vector resultado. Y en el primer determinante eliminamos los elementos de la primera columna de R de U y R de B y nos queda entonces 0, 0, 0, 1. Para la segunda componente no tenemos en cuenta los elementos de la segunda columna y escribimos 1, 0, 0, 1 y finalmente después calculamos el valor opuesto. Y para el último valor vamos a no considerar los elementos de la tercera columna y nos queda 1, 0, 0, 0. Calculamos entonces el primer determinante que nos queda 0 menos 0, o sea 0. El segundo determinante nos da 1, pero como calculamos el opuesto, escribimos menos 1. Y para el tercero tenemos 0 nuevamente. Ahora vamos a hacer este análisis para saber si este, que es el vector normal, R de U vectorial R de B, está teniendo el sentido que yo necesito para el ejercicio. Fíjense que la segunda componente de este vector es menos 1. Y de hecho, siempre para esta parametrización, el vector R de U vectorial R de B es el mismo. El que tiene como componentes 0, menos 1, 0, es decir, menos J. Si lo dibujamos saliendo desde el origen, tendríamos ese vector que estamos mostrando, que claramente tiene la misma dirección y el mismo sentido que se pide para este ejercicio, así que lo vamos a indicar con una flecha que apunta hacia la derecha y esto nos indica que a la integral la vamos a calcular con el signo que viene naturalmente, es decir, no le hacemos ninguna modificación. Recuerden que para hacer una integral de superficie tenemos que realizar el producto escalar entre el campo F raya calculado en la parametrización y el producto vectorial fundamental, que son los dos vectores que están resaltados en color. Eso va a ser nuestro integrando, así que entonces vamos a escribir lo siguiente. La integral de superficie para este campo vectorial F raya sobre la superficie S1
va a ser la integral entre 0 y 3 de la integral entre 0 y 2, y noten que el producto escalar entre los dos vectores resaltados en color nos da menos u, así que ese va a ser nuestro integrando. Colocamos entonces diferencial u y luego diferencial b de acuerdo al orden en que están ubicados los extremos. Primero vamos a integrar respecto de u y entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 3 de menos u cuadrado sobre 2, y a eso lo vamos a calcular entre 0 y 2. Eso nos va a dar como resultado menos 2, valor que vamos a extraer de la integral, y escribimos entonces menos 2 por la integral entre 0 y 3 de 1 diferencial b. La integral de 1 es b, que la vamos a calcular entre 0 y 3, y nos va a quedar por supuesto 3. Luego menos 2 por 3 es menos 6, y entonces hemos encontrado el valor de la primera integral de superficie de estas 5 que tenemos que encontrar. Bueno, quiero aclararte que los próximos 4 cálculos van a ser muy similares. Siempre la cuestión es la misma para calcular la integral de superficie utilizando un campo vectorial. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es mostrar casi rápidamente cuáles son los cálculos para llegar al resultado final, así que los voy a pasar con un ritmo un poquitito más rápido. Vamos a hacerlo entonces para la superficie S2, que corresponde a ese rectángulo que está sobre el plano IZ. Ahora nuestro vector saliente tiene que tener esa posición. Vamos a poner la parametrización, escribimos R de V y escribimos la llave, y notemos que al proyectarlo entonces vemos una figura de 2 dimensiones en el plano IZ, con lo cual a I lo vamos a llamar U, a Z lo vamos a llamar B, y X es siempre constante el valor 0 al estar esta figura ubicada en el plano IZ. U va a variar entre 0 y 2, porque son los valores entre los que varía Y, y B va a variar entre 0 y 3, porque son los valores entre los que varía la Z. Escribimos entonces en notación vectorial acá por el costadito a la parametrización. Rápidamente vamos a tomar el campo F raya y lo vamos a calcular en la parametrización. Entonces en la primera componente en lugar de Y escribo U, en la segunda en lugar de X escribimos 0 y en la tercera en lugar de Z cuadrado menos X por Z escribimos B cuadrado, porque quedaría B cuadrado menos 0. Hacemos R derivado respecto de U y nos queda 0, 1, 0, y hacemos R derivado respecto de B y nos queda 0, 0, 1. Planteamos entonces el producto vectorial fundamental R de U vectorial R de B. Sabemos que van a ser 3 determinantes y al segundo le calculamos el valor opuesto. El primero va a ser el determinante de la matriz formada por los elementos 1, 0, 0, 1. El segundo ahí lo estamos mostrando. El tercero ahí lo estamos mostrando. Lo calculamos y nos queda el vector 1, 0, 0. Pero ahora observemos lo siguiente. El vector 1, 0, 0 es el versor Y que apunta como estamos mostrando en la figura. Por supuesto que está apuntando en sentido contrario al que se nos pide en el ejercicio, porque en ese caso este cálculo sería para un vector normal entrante desde el exterior de la región limitada por la superficie S, y nosotros lo queremos saliente, así que lo vamos a indicar con una flecha hacia la izquierda, y entonces cuando calculemos la integral, acá vamos a escribir la integral de superficie para S2 y vamos a escribir menos, y aclaro que este menos tiene que ver porque el vector R de U vectorial R de B está saliendo en sentido opuesto al que me pide el problema. La integral entre 0 y 3 de la integral entre 0 y 2 de. Fíjense que si hacemos el producto escalar entre los dos vectores coloreados en verde, nos queda U. Diferencial U, diferencial B. Rápidamente la integral de U es U cuadrado sobre 2, lo vamos a calcular entre 0 y 2 y nos queda menos 2 por la integral entre 0 y 3 de 1. Eso nos va a dar menos 2 por B calculado entre 0 y 3. Eso nos da finalmente menos 2 por 3 y obtenemos el resultado de esta segunda integral, que es menos 6. Paso entonces ahora a la superficie S3.
que corresponde a este cuarto de círculo que está ubicado en el plano XY. Y por supuesto ubicamos el vector normal saliente desde la región encerrada por la superficie S, que en este caso por supuesto tiene que apuntar hacia abajo. Nuevamente la proyección de esta figura sobre el plano XY coincide con la mismísima figura y se trata de una figura de 2 dimensiones que corresponde a un cuarto de círculo. Así que entonces vamos a escribir X igual a U coseno de B y igual a U seno de B. Fíjense que el radio varía. Y Z igual a 0 porque está sobre el plano XY. La variación de U va a ser entre 0 y el radio de ese cuarto de círculo, que es 2. Y la variación de B, que corresponde al ángulo, por supuesto que en este caso será entre 0 y pi sobre 2 al tratarse de un cuarto de círculo que está ubicado justo en esa posición. Escribimos acá entonces la forma vectorial de esta parametrización. Ahora vamos a tomar el campo F y lo vamos a calcular en la parametrización. Entonces en lugar de Y vamos a escribir U seno de B, en lugar de X vamos a escribir U coseno de B y en lugar de Z cuadrado menos X por Z vamos a escribir 0. Hacemos la derivada de R respecto de U, que es la que se muestra en la pantalla. Hacemos la derivada de R respecto de B. Y luego vamos a hacer el producto vectorial R de U vectorial R de B. Son 3 determinantes que corresponden a las componentes de un vector y al segundo le calculamos el opuesto. El primer determinante va a ser el de los elementos seno de B0, U coseno de B0. El segundo va a ser coseno de B 0 menos U seno de B 0 y el tercero coseno de B seno de B menos U seno de B U coseno de B. Cuando calculemos este producto vectorial fundamental nos va a quedar 0 para la primera y también para la segunda componente y fíjense que la tercera nos queda U por coseno cuadrado más U por seno cuadrado, es decir, U. Ahora vamos a hacer un cálculo que en realidad termina siendo innecesario, pero notemos lo siguiente. La tercera componente de este producto vectorial fundamental es U, y U varía entre 0 y 2. O sea que básicamente es un número no negativo, así que lo indicamos así. Un vector que tiene componente 0, 0 y un número que no es negativo apunta hacia arriba como el que estamos mostrando. O sea que va en sentido distinto al que se nos pide en el ejercicio. Con lo cual lo vamos a indicar con una flecha apuntando hacia la izquierda y en el momento de plantear la integral de superficie de este campo sobre la región S3, vamos a colocar un menos delante de la integral. Pero noten que el producto escalar en este caso da 0, porque nos queda U por seno de B por 0 más U por coseno de B por 0 más 0 por U. Así que entonces fácilmente el resultado de esta tercera integral es 0. Voy a pasar al cuarto cálculo, ya faltan 2 nada más. Hacemos S sub 4 que corresponde al cuarto de círculo que funciona como la tapa superior de esta superficie. Notamos que el vector normal, si tiene que ser saliente desde el interior de la región que encierra esta superficie, tiene que apuntar hacia arriba. Y vamos a escribir rápidamente la parametrización R de V. Escribimos las llaves. X va a ser U coseno de B, Y va a ser U seno de B y Z va a ser 3. U va a variar entre 0 y 2 y B va a variar entre 0 y pi sobre 2. Acá lo escribimos en forma de vector. Ahora calculamos el campo vectorial en la parametrización, así que nos queda la primera componente U seno de B, la segunda U coseno de B y la tercera 9 porque es 3 al cuadrado menos 3 por U coseno de B. Hacemos la derivada de R respecto de U, la derivada de R respecto de B, el producto vectorial fundamental, que recuerden que son 3 componentes que calculamos a partir de 3 determinantes. Bueno, ahí estamos viendo los elementos que van y cuando calculamos este producto vectorial fundamental obtenemos 0, 0, U. Haciendo el mismo análisis que hicimos para la superficie anterior, U varía entre 0 y 2, o sea que básicamente, a excepción del 0, que es un extremo, o sea que no se cuenta, no es importante, resulta ser un número positivo. Si U es un número positivo, entonces cualquier vector de la forma 0, 0, U apunta como estamos mostrando en la figura, es decir, hacia arriba.
con lo cual coincide con el sentido del vector que se nos pide para el ejercicio, así que vamos a considerar una integral común, así como viene, sin hacerle ningún tipo de modificación. Escribimos la integral de f sobre S4 y ahora tenemos la integral entre 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y 2 del producto escalar entre los dos vectores señalados en verde, que nos queda 0 por la primera más 0 por la segunda más u por 9 menos 3u coseno de b, es decir, la integral de 9u menos 3u cuadrado coseno de b, diferencial u, diferencial b. Si integramos respecto de u, entonces nos va a quedar 9u cuadrado sobre 2 menos u cubo coseno de b. Y a eso lo vamos a calcular entre 0 y 2. Obtenemos 18 menos 8 coseno de b, que va a ser nuestro nuevo integrando. Y ahora lo vamos a integrar entre 0 y pi sobre 2. La integral de 18 es 18b y la de menos 8 coseno de b es menos 8 seno de b. A eso lo vamos a calcular en el intervalo 0 pi sobre 2. Y al reemplazar por 0, fíjense que nos queda todo 0, pero al reemplazar por pi sobre 2 nos queda 18 por pi sobre 2, que es 9pi, y el seno de pi sobre 2 es 1, así que por 8, 8. Con lo cual el resultado de esta integral es 9pi menos 8. Finalmente pasamos a la superficie 5. Qué largo se hace hacerlo de esta forma, como ustedes pueden observar. Acá tenemos la última cara que corresponde a esta superficie, que es la S sub 5, y ubicamos el vector normal saliente de la superficie, teniendo en cuenta que esta superficie encerraba un sólido. Lo hacemos desde adentro de la región encerrada por la superficie hacia afuera. A diferencia de los casos anteriores, cuando armemos la parametrización, ahí escribo R de V y las llaves, si proyectamos esta figura sobre el plano XY, vamos a ver un cuarto, pero no de círculo, sino de circunferencia. Con lo cual a X lo vamos a llamar 2 coseno de U y ahí 2 seno de U. Fíjense que tiene radio fijo. Y a Z lo vamos a llamar B. U va a variar entre 0 y pi sobre 2 porque corresponde al ángulo, y B va a variar entre 0 y 3 porque corresponde a los valores de Z. Bueno, en un costadito escribimos entonces a la parametrización en notación vectorial. Vamos a tomar el campo de ferralla y lo vamos a calcular en la parametrización, así que en lugar de escribir I para la primera componente, escribimos 2 seno de U. Para la segunda, como vale X, es 2 coseno de U. Y para la tercera, que es Z cuadrado, es decir, B cuadrado, menos X por Z, es decir, menos 2B coseno de U. Hacemos la derivada de R respecto de U, ahí lo estamos mostrando. Ahora hacemos la derivada de R respecto de B. Vos tomate los tiempos necesarios que sean para hacer estos cálculos y calculamos R de U vectorial R de B. Esto es un vector con 3 componentes. Ahí tenemos el primer determinante, el segundo, al cual le calculamos el opuesto, y el tercero. La primera componente es 2 coseno de U, la segunda componente es 2 seno de U y la tercera es 0. Bueno, recordá que el ángulo U varía entre 0 y pi sobre 2. Y por otro lado, la función coseno resulta siempre positiva para aquellos ángulos entre 0 y pi sobre 2, sin contar nuevamente a los extremos. Con lo cual, la primera componente del producto vectorial fundamental, cuando tomemos un ángulo entre 0 y pi sobre 2, va a ser positiva. Lo mismo pasa con el seno. Por lo tanto, la segunda componente también va a ser positiva. Si dibujamos un vector que tenga primera y segunda componente positiva y tercera componente igual a 0, va a quedar como el que estamos marcando en la figura. Es decir, sale en el sentido que se nos pide en el ejercicio, con lo cual no vamos a hacer ninguna modificación en la integral. Y ahora sí, procedemos a integrar. Escribimos la integral de superficie de f raya sobre S5, que va a ser igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y 3 del producto escalar entre estos dos vectores marcados en verdes, que resulta ser 8 seno de U coseno de U. Diferencial B, diferencial U. Primero integramos respecto de B y nos queda 8 seno de U coseno de U por B.
que lo vamos a calcular en el intervalo 0,3. Eso nos queda por supuesto 3, así que nos va a quedar 3 por 8, 24, y a ese 24 lo sacamos afuera de la integral. La integral que queda para realizar ahora hay que hacerla con una sustitución llamando t al seno de u y luego el resto es el diferencial t. Así que nos queda 24 por el seno cuadrado de u sobre 2, que al calcularlo en el intervalo 0 pi sobre 2 da como resultado 24 por 1/2, o sea 12. Con esto tenemos los 5 cálculos que hay que hacer por separado para resolverlo por la vía integrales de superficie. Volvemos entonces a lo que habíamos dicho anteriormente y resulta entonces que la integral de este campo f raya sobre la superficie S, que es la unión de las 5, será igual a la integral de superficie sobre la superficie S sub 1, que nos dio menos 6, más la integral de superficie sobre S sub 2, que también nos dio menos 6, más la integral de superficie sobre la superficie S sub 3, que nos da 0, más la integral de superficie sobre S sub 4, que nos dio 9pi menos 8, por último, más la integral de superficie sobre S sub 5, que terminamos de hacer y nos había dado 12. Bueno, si hacemos esta cuenta, obtenemos 9pi menos 8, que es el resultado que se estaba pidiendo para este problema. Quiero que noten que llevamos casi media hora de video para resolver este problema por esta primera vía, que es haciéndolo por integrales de superficie. Y esa casi media hora encima, teniendo en cuenta que hemos acelerado muchísimo los cálculos, así que podemos notar que realizarlo por esta vía siempre resulta más costoso. Pero estamos en este video para hablar de un teorema que es muy fascinante, que es el teorema de Gauss. Y vamos a ver a continuación qué es lo que dice este teorema. Resulta que si yo tengo que calcular una integral de superficie, y esta superficie S, sobre la cual yo voy a calcular la integral de superficie justamente, limita a un recinto sólido B. Eso quiere decir que la superficie S debe ser cerrada, como está ocurriendo en este caso. Y además, tenemos un campo F raya, cuyas componentes tengan derivadas parciales continuas, tanto en los puntos que conforman a la superficie como en los puntos que conforman al volumen que ella encierra, que en este caso sucede porque F raya, fíjense que tiene componentes polinómicas, y además el vector n normal está orientado de manera que sale desde adentro de la región que encierra la superficie hacia afuera. Entonces este teorema asegura que en lugar de utilizar la vía tradicional y calcular integrales de superficie, que para nuestro problema fueron 5, lo podemos reemplazar por una única integral triple en la que, por un lado, lo que vamos a integrar va a ser la divergencia del campo vectorial F, pero ya vamos a hablar de eso, y por otro lado, la región sobre la que se va a integrar, como siempre en una integral triple, va a ser un volumen, pero este volumen corresponde al del recinto en 3 dimensiones encerrado por esta superficie. Vamos a hablar entonces un poco de la divergencia de un campo vectorial. Recordarás que en otro video anterior hablamos del operador nabla, que es ese que estamos señalando y que es el vector que está compuesto por aquellos operadores que producen las derivadas parciales respecto de x, respecto de y y respecto de z. Como el operador nabla es un vector, podemos hacer el producto vectorial entre este vector y el campo F raya y obteníamos lo que se denominaba rotor. Pero como F raya es un vector, también podemos hacer el producto escalar, como estamos indicando. Y entonces lo que se obtiene justamente es la divergencia.
En definitiva, al hacer este producto escalar, nos queda la derivada de P, que es la primera componente del campo vectorial respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z. Fíjense que como en este caso la primera componente P vale Y, la segunda Q vale X y la tercera R vale Z cuadrado menos X por Z, entonces en este caso la derivada de P respecto de X nos queda 0, más la derivada de Q respecto de Y nos queda 0, más la derivada de R respecto de Z nos queda 2Z menos X. Con lo cual la divergencia de este campo vectorial va a ser 2Z menos X. Y eso es lo que vamos a utilizar como integrando en el cálculo de esta integral triple que nos propone realizar el teorema de Gauss para el cálculo de la integral de superficie original. Con lo cual, si queremos calcular la integral de superficie, ahí lo vamos a escribir, tenemos que hacer la integral triple de 2z menos x. Pero ahora vamos a la cuestión de la determinación de los extremos de integración, porque tenemos que calcular una integral triple. Entonces, ahora observemos esta figura, pero como el volumen encerrado por la superficie S. Si realizamos una proyección sobre el plano XY, vamos a ver un cuarto de círculo como se está mostrando en la figura. Sin embargo, si observamos de frente la figura, vamos a ver dos rectángulos por cualquiera de las vistas que veamos. Esto provoca un cambio, recordarás, a coordenadas cilíndricas, que es la que estamos escribiendo en la pantalla, en la cual utilizábamos como valor absoluto del jacobiano para el cálculo de la integral el valor ρ. Bien, fíjense que θ va a variar entre 0 y pi sobre 2, ρ va a variar entre 0 y 2, y z va a variar entre 0 y 3, que corresponden a los dos planos que delimitan a este volumen. Así que entonces, fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Como la divergencia era 2z menos x, pero nosotros hemos cambiado de variables, vamos a escribir 2z, porque z se sigue llamando z, menos ρ coseno de θ, que es a lo que habíamos llamado x. Así que eso es lo que vamos a integrar y lo vamos a escribir a continuación. La integral entre 0 y pi sobre 2, de la integral entre 0 y 2, de la integral entre 0 y 3, de 2z menos ρ coseno de θ, multiplicado por ρ, que es el valor absoluto del jacobiano, del cambio de variables, diferencial z, diferencial ρ, diferencial θ. Vamos a integrar entonces en primer lugar respecto de z, pero simultáneamente voy a distribuir ese ρ que quedó multiplicando. Así que la integral de 2z es z cuadrado, que queda multiplicando por ρ, y la integral de ρ coseno de θ es z por ρ coseno de θ, que lo vamos a multiplicar por ρ y nos queda z ρ cuadrado coseno de θ. Eso lo vamos a calcular entre 0 y 3, vamos a reemplazar las z, primero por 3, luego por 0 y después restamos, y llegamos entonces a la integral que se muestra. Entonces ahora nos queda la integral de 9ρ menos 3ρ cuadrado coseno de θ, diferencial ρ, diferencial θ, y ahora lo vamos a integrar respecto de ρ. Eso nos queda entonces 9 medios ρ cuadrado menos ρ cubo coseno de θ. A eso lo vamos a calcular entre 0 y 2, primero reemplazando por 2, luego por 0 y después restando, y nos queda 18 menos 8 coseno de θ. Finalmente vamos a integrar esta expresión respecto de θ y nos queda 18 θ menos 8 por el seno de θ, que lo vamos a calcular en el intervalo 0 pi sobre 2. Si reemplazamos θ por pi sobre 2, obtenemos 9pi menos 8, y si reemplazamos por 0 nos da 0. Así que finalmente el resultado final de esta integral es 9pi menos 8, que como ustedes podrán corroborar, corresponde idénticamente al mismo resultado que habíamos obtenido resolviendo este problema por la vía integrales de superficies. Por supuesto, como ustedes podrán deducir, es mucho más sencillo hacerlo por esta vía. Tenemos que tener conocimientos sobre integrales múltiples y entonces estamos reemplazando un cálculo de 5 integrales por una única integral
triple. Realmente es para aprovechar conocer el teorema de Gauss porque nos ahorra mucho trabajo. Bueno, ahora sí, esto es todo por este video. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.